claro que sí. Muy buenos días. Esta sonrisa y casi esta risa, porque acá en la previa había mucha alegría, es de viernes, sí señores. Es una muy buena noticia. Muy buenos días. Buenos días. No, vos lo decís con tanta calma, tanta seriedad, tan seriedad. Bueno, porque son las 7 de la mañana. Ahí me gusta más. Sí, me gusta no. más. Qué fácil sos de sacar una carcajada, la verdad. Lo soy. No solamente para la carcajada. No voy a seguir esta conversación porque aunque sea viernes, esto es un noticiero, te vamos a estar contando todas las noticias y tenemos equipo completo. Muy buenos días, Nieves, muy buenos días, Diego. Buen día. Y por supuesto, es un día espléndido. Sí, la verdad que muy bonita la temperatura y pinta que vamos a tener otro diazo, ¿no, Lucas? Diazo. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Sí, es otro diazo en la ciudad de Buenos Aires, de un verano que no quiere irse, definitivamente. Ayer llegó el otoño astronómico, hoy llega el calendario, pero el calor como si nada pasara. 32 grados otra vez hoy en la ciudad de Buenos Aires. Eso sí, con un poco más de nubosidad en el cielo, nubosidad que va a continuar aumentando durante todo el día. Hay novedades para el fin de largo, va a llover en algunos sectores del país. Hay alerta meteorológico, un sector muy amplio que vamos a estar compartiendo en instantes nada más, porque sin dudas para aquellos que se desplacen por Argentina van a tener que tener algunas precauciones. En la ciudad de Buenos Aires llueve el domingo, llueve el lunes y los detalles te los cuento en un ratito. Mientras tanto a Virginia también te cuento, se le desdibujó la sonrisa. No, sí, obviamente, porque veníamos hablando de la felicidad del viernes. Mirá cómo te Y desmiento. resulta que el fin de semana largo, bajo agua, qué sé yo. Bueno, Uno lo quería para Sobre la todo- plaza y va a ser sobre todo domingo si- y lunes de Scrabble. sobre todo si uno tiene planes al aire Por libre, eso. inmodificables, impostergables. Ah, Eso se me complica. Pero bueno, vamos a estar hablando de esto más tarde y seguramente vamos a cambiar ese problema. esperemos que ahora Laura diga que la verdad que el tránsito a esta hora está fantástico. Buen día, Laurita. Buen día, y más o menos, ¿eh? Ya tenemos un choque en la zona de agronomía, Avenida Warnes y Chorro Arín, allí un auto que choca contra una valla, así que en minutos vamos a ampliar y se viene un fin de semana largo, habrá restricción a la circulación de camiones a partir de las 18 en las rutas que van hacia la costa atlántica bonaerense y para los que se quedan en la ciudad, les recuerdo que hoy la línea B de Bueno extiende su horario nocturno hasta la 1:30 de la mañana. Muchas gracias, Laurita. Y por supuesto, nosotros esta mañana vamos a estar hablando del anuncio que hizo ayer finalmente la CGT. Acciones sindicales de 36 horas, lo que va a incluir un nuevo paro general para el próximo 10 de abril. Así es, el tercer paro general en este año y 3 meses del gobierno, 4 casi en definitiva, del gobierno de Javier Milei. El tercer paro general que además incluye marcha. Atención con el pronóstico. Lucas habló de lluvia para el próximo lunes. Habrá marcha el próximo lunes con un poquito de lluvia. Eventualmente vamos a estar hablando de esto en minutitos. Y en esta mañana vamos a hablar de la selección argentina. Lindo plan, hoy a la noche asadito y el partido de Uruguay-Argentina, que además empieza a 20:30, casi con el bermucito. Así que vamos a hablar de la selección argentina, los detalles de lo que armó Scaloni para enfrentar a Uruguay con una baja que puede ser sensible. No está confirmada la presencia de Rodrigo de Paul en el 11 titular. Y nos vamos a ir a Brasil porque Juan D'Artés fue condenado por la causa de violación que inició Thelma Fardín. La sentencia ya está firme, todavía no va a ir a la cárcel. En un ratito te voy a explicar todos los detalles. Momento de hablar un poco más en detalle del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora temperaturas en torno a los 22 o 23 grados en el área metropolitana. Bajita la humedad del 70%. El viento está muy leve del sector norte. Una ciudad de Buenos Aires que ya comienza a tener las primeras luces. Salió el sol 6:55 y la máxima para hoy 32 con cielo parcialmente nublado. Otro día más para recordarnos que el otoño este año tiene algunas... Me cuesta llegar. algunos reparos para Claro.
entrar en serio. Nos gusta este otoño, ¿eh? ¿Nos gusta? Sí, Sí, preferimos el otoño definitivamente. perezoso a Muy que bien. se viene por anticipado. Claro. Pero como todo Algo- otoño también viene con lluvias y no cae en el momento más indicado. Fin de semana, sábado, todavía con calor, mínima de 23 y máxima de 31, pero ya empieza a inestabilizarse a la noche del día sábado. El domingo, lluvias y tormentas aparecen en diversos puntos del día. La ciudad de Buenos Aires no va a tener eventos fuertes, al menos por ahora. Las temperaturas, al menos las máximas, empiezan a bajar. El lunes se extiende la inestabilidad con viento del este, también algún chaparrón y tormenta. No se asuste, en Buenos Aires no llueve todo el domingo y todo el lunes. Más bien lo hará en algunos horarios. Eso sí, si te vas a la costa atlántica bonaerense, no solo habrá tormentas, también habrá viento, hay alerta. Habrá de- venganza también de los que se quedan. Habrá venganza también de los que se queden. En un ratito les empiezo a contar todos los detalles para que organices tu viaje de fin de largo de la mejor manera posible. Y ya tenemos complicaciones en la zona de agronomía. Avenida Chorroarín y Warnes, allí un vehículo que aparentemente impacta contra una valla. Afortunadamente su conductor resultó ileso. Ahí vemos serios daños materiales en la parte delantera de este vehículo que circulaba allí por Avenida Chorroarín y Warnes. Queda de esta manera en el lugar trabajando la policía de la ciudad. Reducción de uno de los carriles no está generando mayores complicaciones en este preciso momento porque con el correr de los minutos se va a complicar aún más la situación. Esperemos que retiren a este vehículo allí en la zona de agronomía. Estamos en las puertas de un fin de semana largo. Tengan presente que ya a partir del mediodía se van a cargar todas las salidas de Capital. Lo que tenés que saber que a partir de la hora 18 comenzará la restricción a la circulación de camiones en las rutas que van hacia la costa atlántica bonaerense y que se van a reforzar los controles de velocidad, documentación y alcoholemia. Y atención para todos aquellos que viajen hacia el litoral argentino porque hace varios días que hay una protesta a la altura del peaje de Zárate. De hecho, por momentos reducen algunas cabinas, así que esto puede generar alguna demora extra para los que tengan que tomar el complejo Zárate-Brazo Largo, sentido hacia la provincia de Entre Ríos, así que seguimos de cerca este tema. Avanzamos con la información. Demoras en todos los ingresos a la ciudad, complicada Panamericana, desde Pacheco, Don Torcuato, una General Paz que viene bastante lenta, principalmente a partir de Avenida Eva Perón, también la Richeri desde el peaje del Mercado Central. Y si venís desde la zona sur, te recuerdo que hay obras en donde Avenida Hipólito Yrigoyen, la ex Pavón, a metros del puente Pueyrredón, está complicado el tránsito allí en Avellaneda. Ahora sí vamos a actualizar la info de servicios, lo que tenés que saber antes de salir de casa. Algunas novedades para los usuarios de trenes. Recordemos que, por ejemplo, la línea Mitre tiene obras en zona de vías y esto afecta principalmente a los servicios nocturnos y los primeros de la madrugada, así que a tener en cuenta este dato porque están afectados tanto los ramales que van a Tigre, Bartolomé Mitre y Suárez, y la línea Roca durante el fin de semana largo, inclusive el día lunes, va a tener un trayecto limitado hasta Villa Elisa, también debido a trabajos en zona de vías, a tenerlo en cuenta. Pasamos a la plaquita de los subtes y les recuerdo que hoy día viernes la línea B de Bueno extiende su horario nocturno hasta la 1:30 de la mañana. Y un dato de vital importancia, que tenemos paro en varias líneas de colectivos. Está afectando a la línea 218,
622, 378, la 325, 284 y 628. Esto se debe a la agresión sufrida por un chofer en el barrio San Javier, así que en minutos vamos a ampliar toda la información. Y si tenés que volar, porque se viene el fin de semana largo, totalmente operativo, Aeroparque 16, chicos. Muchísimas gracias, Laurita. Y les llevó como 6 horas a la CGT ponerse de acuerdo para confirmar la fecha y la modalidad del paro del próximo 10 de abril. Había muchos rumores en la previa porque la pregunta era ¿quién apoya dentro de la CGT al paro? Y precisamente las horas que les llevó ponerse de acuerdo hablaba precisamente de esa tensión interna que se vive y que quedó bastante reflejado en los motivos del anuncio del paro. Bueno, ese era precisamente por ahí el punto de las 6 horas, por ahí no tanto la fecha, que en definitiva no había tanto rango si la idea era antes o el 10 de abril, sino definir, bueno, cuál era la consigna que iba a aglutinar a la mayor cantidad de gremios posibles, y acá el interrogante clave: quiénes van a apoyar y sobre todo la clave para todo paro general, si se va a sumar el gremio del transporte. Si te parece, escuchemos primero a Héctor Daer en una muy breve conferencia de prensa. Digo conferencia de prensa, mentira. En un anuncio que hizo Héctor Daer, porque no hubo intercambio. Un anuncio ante la prensa. Ante la prensa, donde primero aclaró que iba a haber acciones sindicales de 36 horas. Después vamos a repasar cómo quedó todo el cronograma de protestas de los próximos días, porque va a comenzar el miércoles 9 con una manifestación en apoyo a la protesta de los jubilados y el paro general para el 10 de abril. Así lo anunciaba Héctor Daer. ¿Cuáles son los motivos de este paro? Exigir la libertad para negociar, paritarias libres y paritarias homologadas, aumento de emergencia a los jubilados, plantear claramente un apoyo, aparte de ese aumento, a la discusión que se va a empezar a dar en el Congreso sobre la actualización del bono de 70.000 pesos a los jubilados, repudiar la represión policial de hace 8 días. Sí, 8 días. Volver a discutir las asignaciones familiares. Generar un programa de defensa del sector productivo, del sector industrial de la Argentina. Queremos discutir y exigimos que vuelva a reabrirse la obra pública. Estos son los esenciales y son los puntos troncales que llevaron a tener la situación crítica que tenemos hoy. En algún punto lo diría como lo dicen los chicos: para el gobierno, la CGT o la comunicación del paro se regalan solos. Cuando uno escucha los argumentos, se regalan solos. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque no deja de ser el tercer paro general en menos de 2 años de gobierno, lo que es un clásico ya repetir esto a esta altura de la tercera medida de fuerza, pero no deja de contrastar mucho con los 0 paros generales que le hicieron al gobierno anterior durante los últimos 4 años, cuando en definitiva reclaman por las paritarias libres. El nivel de salarios actual, el de salarios por lo menos del universo de trabajadores que representa la CGT, si sacamos a los trabajadores de la economía popular que se acaban de sumar, pero al clásico representado de la CGT, los salarios hoy están 3,3% por encima de lo que lo dejó el gobierno anterior. Al gobierno anterior no le hicieron ningún paro. Reclaman por la actualización del bono a los jubilados. Los jubilados hoy tienen una actualización por inflación cuando sistemáticamente a los jubilados se les recortaba la jubilación y había que actualizarles el bono porque cada vez perdían más con la jubilación durante el gobierno anterior. Y ahí es donde uno coincide más o menos con este gobierno, eso es una discusión aparte, pero los datos no están colaborando con los argumentos de la CGT y de ahí que las consignas sean tan
blandas, ¿no? Sí, que no se habla del desempleo. No se habla del desempleo. O sea, bueno, no de se eso vamos a hablar un mencionó, ratito. Y tampoco del nivel de salarios, que uno diría, bueno, venimos a reclamar por el nivel de salarios como consignas más explícitas de un movimiento sindical organizado que reclama por los trabajadores. Un tema interesante también es que en la foto no aparece Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, pero sin embargo es el sector al que menciona. La reapertura de la obra pública tiene que ver con el empleo de los trabajadores de la construcción, que sí es un sector muy golpeado, el más golpeado del empleo y que no ha sido mencionado. Evidentemente tiene que ver con las tensiones internas porque el gobierno está desde hace varios días intentando que Gerardo Martínez vaya a la Casa Rosada para tratar de desactivar el paro. Venía de Ginebra, había estado en una cumbre de la OIT, pero después no apareció por la Casa Rosada. No están consiguiendo esa gestión, pero tampoco estuvo en la foto. Y tampoco estuvo en la foto de la CGT. Y ahí también otra vez una enorme contradicción. Que Gerardo Martínez, en el contexto de un paro de la CGT o de medidas de fuerza de la CGT, vaya a Casa Rosada, es casi rupturista, precisamente siendo el representante del gremio que más argumentos tiene para apoyar e incluso promover un paro, porque en el sector de la construcción sí se perdieron muchísimos empleos que va a costar muchísimo recuperar, porque la obra pública difícilmente se recupere. Es filosófico en este gobierno que la obra pública es privada y la hacen los privados, con lo cual obviamente el esquema cambia mucho para la generación de empleo. Y también los salarios en todo el sector de la construcción. Los costos de la construcción aumentaron mucho, están en niveles históricamente caros, pero tiene que ver con los materiales y no tanto con la mano de obra. Sí, más con el tipo de cambio que con la mano de obra. Exactamente, con lo cual, si hay un sector que realmente tiene mucho argumento para plantear una medida de fuerza bien potente y parársele al gobierno, es el sector de la construcción. Y sin embargo, bueno, ayer no acompañaba a este anuncio. Sería, insisto, sería tremendamente polémico, sería rupturista prácticamente con la CGT en ese contexto, sí, ir con la Casa de Gobierno. Pues de hecho, precisamente Daer se ocupó de precisar que todos estaban de acuerdo, por lo tanto a los gordos, a los independientes también se sumó el sector de Barrio Nuevo. Se anunció que los gremios del transporte acompañan. Todavía no queda claro en qué modalidad van a acompañar, y esto va a ser muy importante porque sí se dijo que tanto la Fraternidad como la Unión Ferroviaria, es decir, los dos gremios fuertes del ferrocarril, de los trenes, y también la UTA de Fernández, colectiveros de un sector del subte, se suman. Por supuesto, los metrodelegados sí, y ese día no va a haber subte, pero lo cierto es si efectivamente el espacio que responde a Roberto Fernández de la UTA va a parar o no, todavía no se sabe. No. Lo que dicen es, porque era la frase era acompañan. Acompañan. ¿Qué significa? Claro, ¿qué acompañar? significa? Claro, paran o no paran. En definitiva, también es cierto que de acá al 10 de abril se le abre una ventana de negociación al gobierno que con la UTA tiene canales realmente sí, claro, aceitados y puede lograr torcer no el rumbo del paro que está anunciado, que está definido, pero sí administrar por ahí el nivel de adhesión. Exactamente. Sí, o sea, Ya ha ocurrido en otros paros de estos entre los últimos tres, no en el último. Si para el transporte, el paro es un paro general y se nota porque es muy difícil ir a trabajar. Ahora, cuando hay un paro y algunos de los sindicatos del transporte no adhieren, bueno, la noticia termina siendo el que pudo llegar al trabajo y no el que decidió adherir a la medida de fuerza. Desde el gobierno ayer, antes de que se anunciara la fecha, se confirmara la fecha, pero ya se sabía que el paro estaba decidido, el vocero presidencial Manuel Adorni criticó fuertemente a la CGT. Lo único que han hecho los sindicatos es lograr que aumente la informalidad laboral a niveles récord, que el salario del trabajador se destruya. Después nosotros no podemos hacer más nada, digamos. Efectivamente, si ellos quieren hacer el paro, como es un paro que connota cuestiones de interés estrictamente personal de ellos, bueno, está claro que lo quieren hacer para dañar al gobierno. Para dañar al gobierno, esa es la interpretación que ayer hacía el vocero Adorni, y que era un paro personal, ¿no? Que decisiones personales de los dirigentes sindicales y no de los trabajadores. Daer decía que la medida de fuerza implicaba una acción sindical de 36 horas. Vamos a repasar desde el próximo lunes, porque hay
Claro. protestas, la agenda que se viene de los próximos días. El 24 de marzo, Día de la Memoria, ya la CGT anunció que se suma. Claro, y ahí empezó a germinarse la idea de este paro. Fue la primera medida anunciada, la marcha en el Día de la Memoria, y a partir de ahí si iban a avanzar o no en una agenda más contundente, que de hecho ayer se confirmó. Tanto es así que hoy van a tener una reunión y una conferencia de prensa con organismos de derechos humanos, y también van a recibir al papá de Pablo Grillo, el fotógrafo lesionado en la manifestación de la semana pasada, precisamente para en conjunto también cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad. De hecho, lo escuchamos a Daer hablar sobre precisamente la represión policial de la semana pasada, algo que suman como argumento al paro, pero que también sirve para sumar su adhesión a la marcha del lunes. Hay que repetir, es algo inhabitual que la CGT vaya a la marcha para reclamar por los desaparecidos y movimientos de derechos humanos. Nunca aparece, digamos, por lo menos no la CGT en su conjunto. Después de lunes, miércoles. El próximo miércoles, el 26 de marzo. Sí, van a ir también, ya denunciaron. No va a ser una movilización especial, van a acompañar la movilización de la próxima semana, y la duda es qué va a pasar el 2 de abril. Ese día de feriado, hay marcha de jubilados. La CGT está haciendo todo para que ver cómo encajan las protestas en medio de los feriados. Bueno, uno imagina que sí van a ir el miércoles que viene, pero el 2 de abril no van a acompañar. Y la duda estaba, en definitiva, en qué momento se definía para el paro nacional, precisamente porque el miércoles siguiente al 2 de abril era una opción que la más probable. Sin embargo, estaba la marcha de jubilados y no querían solapar los acontecimientos, con lo cual la decisión fue esta medida de 36 horas, porque primero acompañan el 9 de abril, miércoles 9 de abril, acompañan la marcha de los jubilados, y después ya se sigue con su propio paro. Y de hecho dijeron que van a movilizarse a partir de las 12. Por lo tanto, hay sectores que van a tener efectivamente 36 horas de medida de fuerza, pero que va a ser precisamente para ir a la marcha de los jubilados del 9 de abril. Hay que agendarse ese día porque se supone que ahí va a ser otra de las marchas importantes, de los miércoles. Entonces sí, después del 9, el 10 de abril, el paro general, de lo que veníamos hablando, todavía faltan precisar entonces cómo va a ser la modalidad. No va a haber manifestación ese día, no va a haber movilización. La duda es los sindicatos que acompañan. ¿Acompañan con qué modalidad? ¿Parando las 24 horas? Bueno, todavía eso no se explicitó. Es una de las grandes dudas que dejó el anuncio. Iba a decir de vuelta a conferencia de prensa. El anuncio de Daer de ayer. Y ahí no termina la agenda que anunció, de hecho, Daer. Porque para el 1 de mayo van a hacer una nueva movilización, dijeron, similar a la del año pasado. ¿Vos te acordás que marcharon 2 cuadras? Sí, no, porque estaba tratando de recordarla, sí. Y la verdad que se me perdió un poquito. De Azopardo al Monumento al Trabajador, que está en Paseo Colón e Independencia, marcharon literal 2 cuadras y que con acto. Pero esa va a ser la movilización prevista por ahora, ¿no? El año pasado el contexto era completamente diferente, y me da toda la impresión de que con este calendario ya que presentaron de propuestas antes de llegar al 1 de mayo, incluso antes de llegar al 10 de abril, pero el 10 de abril ya está jugado en definitiva, pero antes de llegar al 1 de mayo evidentemente van a tener una clara dimensión de la fuerza que realmente tienen en la calle, del apoyo que eventualmente concitan, o al contrario, de lo contraproducente que pueden llegar a ser todas las medidas, con lo cual el 1 de mayo, si se quiere, es el punto final. Tenemos evidentemente puesto así, parece un muy largo recorrido de protestas. Bueno, algunas tendrán más intensidad y más foco que otras, ¿no? No es que van a estar todo el tiempo con las banderas en la calle de acá al 10 de abril. Y un dato que decías, Vir, el anuncio no incluyó menciones a la desocupación, al nivel de los salarios, en un día que se había conocido precisamente el dato de índice de salarios y de nivel de empleo.
Así es, se conoció ayer el desempleo del último trimestre del año pasado. Los datos laborales vienen con muchísimo rezago, bueno, obviamente por la complejidad de procesar. 6,4% fue el dato de desocupación para el último trimestre del año pasado, lo que representa una mejora respecto del trimestre anterior, pero no es la comparación válida esa, porque siempre en el último trimestre respecto del anterior cae, porque bueno, hay menos gente buscando trabajo. Lo que ocurrió es un fenómeno bastante particular. Respecto de 2023, el desempleo aumentó. 5,7 había sido el último trimestre de 2023, 6,4 entonces el desempleo en el último trimestre de 2024. En el medio se crearon, no se destruyeron empleos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué aumenta el desempleo si se crearon más empleos de los que había en 2023? Bueno, esa creación de empleos no fue suficiente para la mayor demanda que había debido a la pérdida de ingresos. Es decir, más gente salió a buscar trabajo, lo cual gente que sale a buscar trabajo y no lo consigue es considerada desocupación. Más gente busca trabajo que en 2023 porque necesitaba complementar o incluso reunir ingresos para complementar otros ingresos del hogar, y eso aumenta la desocupación. En definitiva, de lo que está hablando es que claramente, bueno, hay un deterioro en ese indicador respecto del último trimestre de 2023. Ahora, lo que llama muchísimo la atención, lo que llama poderosamente la atención a todos los analistas es que, dada la magnitud del ajuste, particularmente durante el primer semestre, y dada la profundidad de la recesión, otra vez muy concentrada en el primer semestre, llama la atención que ese indicador no haya sido mucho más dañado. Las expectativas incluso del propio gobierno, pero de todos los organismos dedicados a medir las cuestiones laborales y de los organismos internacionales que siguen muy de cerca las variables económicas de Argentina, hablaban de hasta un 9% de desempleo para fines del año pasado, y eso está lejos de cumplirse. ¿Por qué está lejos de cumplirse? Porque son los salarios los que están muy bajos. Es cantidad versus precio. Cuando el precio es bajo, la cantidad está más o menos sostenida. Cuando la cantidad es más reducida, quiere decir que el precio es más alto, con lo cual la foto hoy es un desempleo relativamente, entre muchísimas comillas, relativamente bajo, con salarios también muy bajos. En minutos, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, va a hacer anuncios en materia de transporte y movilidad para la ciudad. En el lugar del anuncio está trabajando ya Alan Zurita. Buen día, Alan. Buen día, Damián, Virginia. Estamos aquí en el barrio porteño de Belgrano con un tiempo espectacular. Realmente nos acompaña un clima hermoso, lindo, lentito, no mucho calor. El cielo, como estamos observando, totalmente despejado. Es pero una nubecita. Para lo que venimos aquí... ¿Un avión? ¿Cómo una nubecita? ¿Un avión? No veo nada, perdón. Superman. Era digámosle que era Superman. Digámosle que era Superman. Por ahí era un super mosquito. También. No. Esperemos, por ahora estamos bien, no nos podemos quejar, no hay muchos mosquitos. Dentro de una hora y media después les contaré cómo es el panorama. Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí para un anuncio que va a hacer el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en instantes, que tiene que ver con una mega obra que va a mejorar la conectividad entre el río Aeroparque y la ciudad. No tenemos todavía muchos detalles de cómo, cuándo se va a iniciar la obra, cómo se va a llevar a cabo, qué tiempo demandará y detalles que por supuesto va luego a dar el jefe de gobierno porteño, pero lo concreto es que fuimos citados aquí para las 8 de la mañana. Va a estar el jefe de gobierno junto con otros funcionarios para detallar de qué se trata esta mega obra que va a presentar. Todo esto, por supuesto, también en el marco de un día agitado, en donde Jorge Macri va a estar presente en una reunión del PRO horas más tarde en la sede de Balcarce en San Telmo. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, y vamos a hablar de Juan D'Artés porque el actor fue condenado a 6 años de prisión en una nueva instancia por abuso sexual con acceso carnal en la causa que inició Telma Fardín por violación, por un hecho ocurrido en el 2009 en el marco de una gira de Patito Feo donde compartían elenco. El hecho ocurrió en Nicaragua. De hecho, Telma en el 2018 radicó primero la denuncia en ese país. Después, como D'Artés es ciudadano brasileño, se fue a su país de origen porque allí no existen tratados de extradición, con lo cual no podía ir preso si estaba en Brasil. La causa fue trasladada a Brasil el año pasado en una primera instancia.
Los jueces absolvieron al actor. En realidad no dijeron que era inocente, sino dijeron que habría habido un hecho, pero que habría sido anterior, que ya había pasado la fecha de denuncia. En una segunda instancia fue condenado. Él apeló a esta segunda instancia y ayer fue en realidad no un tribunal, sino que fueron 6 los jueces que evaluaron el caso. 5 fallaron en contra de D'Artés y decidieron por esta condena y 1 votó a favor del actor. Como te decía, la sentencia es por 6 años en régimen semiabierto. Ahí estamos viendo las imágenes de Telma Fardín y Carla Junqueira, su abogada brasilera que lleva el caso. Esto fue ayer a la tarde. Como te decía, él todavía no va a ir preso. Si bien ya tiene la condena firme, él puede seguir apelando. Martín Arias Duval, el abogado de Telma en la Argentina, explicó que en Brasil existen más instancias para apelar, como decir la Corte Suprema y otras instancias más altas, que por eso todavía el actor no va a ir preso, que por lo general la Corte Suprema de Brasil es muy raro que dé marcha atrás con un fallo que ya está, pero que de todas formas es el derecho constitucional del actor de apelar. Así que estas fueron las novedades de Brasil. Ya en una tercera instancia, D'Artés fue condenado. Telma Fardín habló desde los tribunales de allá. Fue muy restitutivo para mí escuchar que mi palabra y todos estos años de poner el cuerpo valieron la pena. Tantos años donde me dijeron anda a la justicia, donde tanta gente puso en duda mi palabra y pone en duda mi palabra y pone en duda la palabra de muchas otras personas. Y eso ya está. La justicia, ¿qué es lo que me pidieron? Anda a la justicia. La justicia determinó que los hechos están probados. Incluso el juez que dijo no lo puedo condenar no puso en duda los hechos. Y eso está firme, esa sentencia está firme. Ellos pueden discutir si tiene tecnicismos, pero no pueden discutir más que lo que dije pasó. Pero espero que esto sea una bocanada de aire, que sea un faro para pensar que podemos confiar en la justicia, que podemos venir con nuestras historias que van a repararnos. Bueno, ahí la escuchábamos a Telma Fardín súper emocionada y conmovida. Fueron 6 años y medio de lucha, en realidad 7, hace 6 años y medio que nosotros sabemos de esto. Recordemos, en diciembre del 2018 hizo una conferencia con actrices argentinas donde contó detalle por detalle lo que había pasado en aquella gira de Patito Feo en Nicaragua y contó también que había radicado la denuncia justamente en Nicaragua. Ayer Telma estuvo en los tribunales de San Pablo. Juan D'Artés en realidad estuvo, pero de manera online, no se presentó allí. Y ahí la escuchamos a Telma decir que esto fue algo reparador. Y quien también se refirió al tema fue Calu Rivero, porque recordemos, Calu Rivero fue una de las primeras en alzar la voz y en decir que había tenido conflictos con Juan D'Artés. Ellos habían protagonizado la novela Dulce Amor en el año 2012. Ella, en pleno auge de la novela, teniendo su primer protagónico en un prime time en Telefe, decidió alejarse. En ese momento no explicó bien por qué era. Después, con el tiempo, pudo contar que se trataba de problemas con Juan D'Artés, que él se excedía en las escenas íntimas, que se pasaba y que por eso ella decidía irse. Y fue gracias a Calu que Telma un día decidió hablar. Dijo, yo estaba con mis amigas mirando la televisión, la escuché a Calu y dije, esto no puede quedar así. Y gracias a eso que contó Calu, que ni siquiera Calu sabía todo lo que se iba a generar, fue que Telma habló y que hoy por hoy D'Artés está condenado a 6 años de prisión a 6 años de prisión con régimen semiabierto. Lo que dijo Calu Rivero, entre otras cosas, fue como que sigamos moviendo la rueda. Lo que empezó como una búsqueda personal se convirtió en un fenómeno inesperado. La cantidad de mensajes, de historias, de personas increíbles con ganas de acompañar, me explota el corazón, escribió Calu. Ejemplo de pura fuerza y resistencia, simplemente impresionante Telma Fardín. Y hay una energía gigante en movimiento, hay talento y vocación, hay una red que no podemos dejar caer. Fueron algunos de los posteos de Calu Rivero luego de que se conociera esta noticia. Llega el fin de semana largo, faltan horitas nada más. Muchos ya están pensando en cuál va a ser su destino de este fin de semana, o alguien nos está mirando desde el interior del país
y la situación meteorológica en las próximas horas es complicada. Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional y paso a contarte en qué momento se encuentra Argentina para enfrentar ahora este temporal que se espera para este próximo fin de semana. Comencemos con la imagen de satélite. Ayer veíamos cielos despejados, pero hoy ya tenemos diversas perturbaciones en la atmósfera que empiezan a generar sistemas de mal tiempo en la franja central. El primero y destacable, que ahora lo vamos a ver en detalle, es el del norte argentino. Luego, el resto de tormentas de mucha intensidad que dejaron aludes en la provincia de Mendoza en las últimas horas. Y un importante frente frío que avanza desde la Patagonia hacia el norte. Ya está generando algunas tormentas en Bahía Blanca y en la zona marítima. Y esto va a ir intensificándose en las próximas horas. Vamos al sector norte argentino en la siguiente imagen para ver cómo en la provincia de Salta nuevamente hay tormentas severas que están dejando más de 100 milímetros de lluvia en este momento. Recordemos, el Pilcomayo está en emergencia, está totalmente desbordado y hay cientos de familias evacuadas. Continúan entonces las tormentas, lo mismo que comienzan a desarrollarse en el centro del país. Viernes, alertas meteorológicos, los más importantes a esta hora. Comenzamos a recorrer el mapa de alertas del Servicio Meteorológico. Por supuesto, el norte argentino, que lo acabamos de ver, con lluvias y tormentas que ya comenzaron ahora y que se van a extender durante toda la jornada. La zona de Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, el oeste de Buenos Aires y el este de La Pampa comienzan las tormentas a partir del mediodía. Algunas fuertes con ráfagas y caída de granizo. Pasemos al día de mañana, ya en pleno fin de semana largo. Miren la extensión del alerta meteorológico de mañana. Toda la costa sur de la provincia de Buenos Aires, desde Mar del Plata hasta Bahía Blanca. Y esto es por vientos del sector sur y del este a más de 60 kilómetros por hora. Lluvias intensas y permanentes en Cuyo, el norte de la Patagonia, también el sudoeste de Buenos Aires, Neuquén y Chubut. La zona que peor se llevaría a las lluvias es la de Neuquén y Río Negro. De hecho, miren los alertas para el día domingo. En medio del fin de semana largo, Neuquén, Río Negro y también el sur de la región de Cuyo permanecen en alerta amarillo. Es una situación particularmente complicada, teniendo en cuenta las zonas en las que va a llover tanto, aquellas que ya están afectadas como Bahía Blanca, y el movimiento de personas por el fin de semana largo. Te recomiendo consultar el sitio de alertas del Servicio Meteorológico Nacional y siempre recordá que si es necesario, nos quedamos en casa. Y una de las principales noticias tras la aprobación en diputados del DNU, va a la aprobación, la garantía de que no se va a rechazar. Eso es técnicamente lo que ocurrió en diputados con el DNU del FMI. Bueno, es los próximos pasos con el acuerdo con el FMI. El presidente ayer dijo que va a ser a mediados de abril. Fue raro, ¿no? Porque, a ver, la agencia Bloomberg Línea, digamos, un servicio de la agencia Bloomberg que tiene una página que se llama Bloomberg Línea, uno de sus editores le hizo una consulta que no se sabe exactamente si fue por mensajito de texto o qué, tampoco se reveló. Le preguntaron, ante los rumores de usa que... mucho WhatsApp. Mira, usa mucho WhatsApp. Contesta mucho a los periodistas por WhatsApp. Entonces, Francisco Aldaya le pregunta, ante los rumores de que se va a cerrar la semana que viene, ¿esto es así? Hablando del acuerdo técnico con los técnicos, no la aprobación del directorio. Y la respuesta fue mediados de abril. De abril. De todos modos, queda un poco en una zona de confusión exactamente sobre qué respondió el presidente, más allá de que le estuvieran preguntando sobre el acuerdo técnico. ¿Por qué decimos esto? Porque... es lo que dice el autor en la nota. Es lo que dice sí, es lo que dice el autor en la nota, lo que no necesariamente el presidente está contestando específicamente. No, si va a ser el acuerdo técnico o la aprobación. El acuerdo general, okay. Exacto. ¿Por qué decimos esto? Porque para el 26 de abril está prevista una reunión de directorio del Fondo Monetario. La Argentina no está en la agenda de ese temario, pero bueno, puede ocurrir que primero se sume la Argentina a ese temario e incluso haya reuniones nuevas de directorio, incluso antes de esa fecha que ya está prevista, si la urgencia del caso argentino lo ameritara.
todo indica que la negociación viene muchísimo más lenta de lo que se esperaba, y ahí es la sorpresa un poco de todos los economistas, analistas y de todos los agentes de la economía a los que se les generó la expectativa de que el acuerdo era re inminente y que por eso se enviaba al Congreso en la fecha en que se mandó. La realidad es que hasta ahora el hecho de no tener ningún tipo de detalle oficial respecto del contenido del acuerdo, más allá de cuál va a ser el destino del dinero que llegue del Fondo Monetario, que tampoco se sabe cuánto es, bueno, está generando un poco de tensión en el mercado. Sí, y de hecho, hace unos meses, principios de enero, la conversación era, el gobierno lo viene pateando porque no tiene ninguna urgencia, y era lo que expresaba la propia Casa Rosada, y ahora con lo que está, digamos, con la información que ofrece el propio gobierno, también queda un poco contradictorio con su propia estrategia anterior. Y entonces uno dice, al final, ¿cómo era? O sea, o te metieron el perro antes o están metiendo el perro ahora. Porque es contradictorio. Es contradictorio y se suma una contradicción más o una dinámica diferente a lo que suele ocurrir con la expectativa de un acuerdo con el Fondo Monetario. Cada vez que un gobierno menea el aguajite, el acuerdo con el Fondo Monetario de manera inminente y la llegada de fondos frescos por parte del fondo, eso suele ser un bálsamo para el mercado. Eso suele ser una noticia que calma expectativas porque dicen, bueno, el gobierno va a tener poder de fuego para solucionar cualquier tipo de alteración. No es lo que está ocurriendo en este caso, porque lo que se presume es que independientemente del monto que vaya a desembolsar el FMI, lo que se presume es que eso va a implicar levantar el cepo o que eso va a implicar algún tipo de cambio en la política cambiaria, que eso se sabe que el Fondo Monetario no le gusta el dólar que maneja el gobierno nacional. Entonces lo que el mercado intuye es que el Fondo Monetario va a obligar al gobierno a devaluar y entonces hay un efecto cobertura y eso hace y es lo que hizo que subiera tanto el dólar. Hablamos del dólar a 1.300 pesos durante los últimos días. Ayer se dio un poco la cotización en todas las franjas, se llegó a 1.250, por ejemplo, del dólar blue, después recuperó y cerró en 1.265 pesos. Los dólares financieros cerca de los 1.300, pero por debajo. Pero esto a fuerza de intervención oficial, de una fuerte intervención del Banco Central para calmar las cotizaciones, no de una manera tan genuina. En cualquier caso, la mirada ahora ya no está puesta tanto en el valor del dólar, sino en cuántas reservas está perdiendo el Banco Central. El Banco Central en los últimos 5 días perdió más de 1.000 millones de dólares y esa es en definitiva ahora la gran fuente de inquietud para el mercado financiero, que sigue esperando conocer los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario, tal vez lo único que pueda llevar verdadera calma, pero algo que parecía inminente, pero no lo es. Y ayer se jugaron 3 partidos de esta fecha 13 de la eliminatoria sudamericana y vamos a meternos en lo más importante que sucedió. Por ejemplo, en Brasilia, en este partido clave, ganó Brasil 2-1 a Colombia. Ya lo vamos a ver, el golazo de Vinicius sobre el final del partido. Un gol de esos que te ganan partidos, de jugador importante, lo es Vinicius, que está creciendo en el Real Madrid. Aquí la falta, aquí el penal. Rafinha, de una excelente temporada en Barcelona, coloca el primero para Brasil. Parecía que se iba a llevar por delante a Colombia, pero de todas maneras el equipo de Néstor Lorenzo creció muchísimo y Luis Díaz llegaba a la igualdad a los 41 minutos de la primera parte. El extraordinario delantero del Liverpool inglés cruzaba este remate y ponía el 1-1 y se le fue complicando el partido a Brasil, este intento del conjunto brasileño, pero sobre el final del cotejo vamos a ver un golazo realmente de Vinicius para darle la victoria a la canariña, que quedó en el segundo lugar con 21 puntos. Lo superó Uruguay. Bueno, claro, el partido de Uruguay es frente a Argentina hoy a la noche. Bueno, aquí el choque de cabezas entre Alisson Becker y Davinson Sánchez, que provocó que los dos se tengan que ir del campo de juego. Y una particularidad, o sea, que Brasil hizo 7 cambios. ¿Por qué? Porque lo permite el reglamento de Conmebol. Cuando 2 jugadores golpean la cabeza y hay un posible traumatismo de cráneo, se pueden hacer más cambios. Mirá lo que hace Vinicius. Mirá lo que hace Vinicius. Una locura. Sobre el final del partido,
minuto 54 y ahí Vinicius clava este gol. Ganó Brasil 2-1 a Colombia, una victoria importantísima para el equipo brasileño. Seguimos el repaso de los goles de los partidos de eliminatoria. Qué susto, ¿no? Sí, claro. Qué susto. No, digo, nos toca a nosotros. Ah, lo que viene, claro. Sí. Ganó Paraguay, atención, ganó Paraguay de la mano de Gustavo Alfaro. Un partido donde Chile, me parece, empieza a condenar su no ida en realidad su ida a la Copa del Mundo, ¿no? Porque está muy complicado el conjunto del Tigre Gareca. Veremos qué será de la vida del Tigre Gareca. El gol lo hará Alderete, el futbolista del Getafe que tuvo paso aquí por Gimnasia y por Newell's, el defensor. Quiero darte algún datito de la trayectoria de Gustavo Alfaro, breve pero más que exitosa en Paraguay. Sacó 15 de los últimos 21 puntos. Está cuarto pero a 1 de Brasil, llegó a 20. Le ganó a Argentina y le ganó a Brasil. Aquí el tanto de Alderete le cambió la vida absolutamente al fútbol paraguayo. Gustavo Alfaro venía de muy malas campañas con Guillermo Barros Echelotto y con Daniel Garnero, el ex futbolista de Independiente, que es todo un prócer en cuanto a dirección técnica de los equipos en Paraguay. Gana todo, pero le fue muy mal en la selección. Gustavo Alfaro, 15 de 21, incluye en esos puntos victorias ante Argentina y ante Brasil. Y aquí el último partido que se jugó ayer, una buena victoria de Perú, 3-1 sobre Bolivia. Atención River, porque los goles que vamos a ver son de futbolistas, la mayoría de Universitario, próximo rival de River en la Libertadores. Aquí Andy Polo, el futbolista de Universitario, ponía el primero para Perú. Buen debut de Oscar Ibáñez, el técnico peruano, que debutó con una victoria. Perú quedó noveno con 10 puntos, a 3 de Bolivia, justamente el equipo que pudo vencer, que es el que se mete en el repechaje. Recordemos que se agrandaron los cupos en la Conmebol para el próximo Mundial. De 10 equipos que participan, 6 clasifican directo y 1 van al repechaje. Casi todos adentro del Mundial. Veíamos el tanto de Paolo Guerrero para el 2-0 de Perú. El penal para que Miguel Tercero, es un muy buen futbolista boliviano de 20 años que juega en el Santos de Brasil, coloque el 2-1, pero después Edison Flores para el 3-1 de Perú, otro futbolista de Universitario, rival de River en la Copa Libertadores, así que a tener en cuenta el tanto de Flores para el 3-1, con algo de fortuna, sí, una serie de rebotes, pero el rebote del arquero Flores para adelante. 3-1 y le da algo de ilusión a Perú para meterse en la pelea por ese lugar en el repechaje. Ganó 3-1 los partidos que ayer se dieron de esta fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas. Bueno, ahí estamos viendo en la imagen a Jessica Sirio y a Elías Pichirilo. Una foto vieja, por cierto, porque ellos ya no están más en pareja. Y Elías Pichirilo fue detenido ayer, fue detenido por la prefectura naval en el country donde estaba viviendo, en el Yacht Club de Nordelta. Se lo acusa de estafa. En los allanamientos que se hicieron, se secuestró un vehículo, 7 equipos de telefonía móvil, una notebook, unas 2 SIM card, 2 tarjetas portaSIM y además se incautó dinero en efectivo, $28.000 y más de 3 millones de pesos. Como te decía, él se lo acusa de estafa. Ahí estamos viendo el video previo a la detención. Algunos dicen que intentó escaparse y se fue corriendo cuando vio que lo iban a buscar, que se iban a hacer los allanamientos. Otros dicen, los allegados a él, que en realidad él había salido a correr esa mañana y que justo mientras él ya estaba corriendo desde antes, llegó a la prefectura. Eso es saliendo del barrio. Esas imágenes que vemos es él saliendo del barrio. Porque parece que estuviera la guardia, pero no sabemos si está del lado de adentro del barrio o del lado de afuera. No hay precisiones. De hecho, está sola esa imagen de un par de segundos. Claro, y se nota, da la una persona corriendo. Una persona corriendo. Y vestida de running. Claro. Cualquiera de las dos si cosas te preparas para escaparte ser. con lo que tenés puesto, con los mocasines, con lo que tenés. Fue como la parte de color en el medio de toda la situación policial, porque se empezó a viralizar la imagen de él corriendo como si fuera algo hasta divertido, inocente. Lo cierto es que él está
está Claro, qué acusado serio. de estafa, lo había denunciado el empresario José Auque, que asegura que lo estafó por 6 millones de dólares, pero además Auque también lo acusa de haberle armado una causa. ¿Qué pasó? Nos ponemos en contexto. En enero, Elías Pichirilo con Auque y la mujer de Auque fueron a comer al Palacio Dujó. Otro detalle de color, si se quiere, es que Pichirilo estaba con un sobre todo, estamos hablando del mes de enero. Después de ir a comer, en el auto habría plantado 1 kilo de cocaína y una pistola 9 milímetros en el auto del empresario Auque. Y luego, un par de cuadras después, un grupo de 6 policías que también están acusados de ser cómplices detuvieron el auto de Auque. Con lo cual, se lo acusa de haberle plantado esta causa. Bueno, este empresario Auque también tendrá que probarlo. Lo cierto es que él llegó a estar preso por esta droga y el arma que encontraron. Ahora están implicados los policías y Pichirilo, todos detenidos. Recordemos, Jessica Sirio se casó con él, se conocieron a fines del 2023, en mayo del 2024 se casaron y en febrero, cuando todo esto estalló y se hizo público la denuncia, Jessica Sirio dijo que estaba separada y que ahora estaba haciendo los trámites de divorcio. Qué puntería, ¿no? Sí, la verdad que qué perfil, qué patrón tan particular. Pero bueno, es que escuchamos y no jugamos. Es viernes, Es viernes. y se nos viene nuestro primer corte. Así es, qué felicidad. Además se viene nuestro primer corte y se viene el desayuno también. Exactamente, Digámoslo, nuestro porque momento. No hacemos tiempo de desayunar antes del aire. Es nuestro, claro, no, obviamente. Es nuestro momento de la semana. La felicidad se llama Dulciana, que son las mejores medialunas, por supuesto, de Caballito y más allá. Y más allá, por supuesto. Avenida Díaz Vélez, 5139, como siempre le agradecemos especialmente a Adrián, el dueño y autor de estas maravillas que nos alegran tanto los viernes por la mañana. Agendate porque el domingo está fresquito de tormenta, sí. Lunes, fresquito de tormenta y feriado. Dale a la harina. Está, andá reserva. Llamalo, Adrián, reservá medialunas para disfrutar como nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa, o no tan breve, y ya No, volvemos. breve no. ¿Sabes? Las largas. A las 7 de viernes. Claro, pero ya son las 8. Sí, claro, ya son las 8. Eso es lo que nos trae a veces un poco, a mí por lo menos, un poco confundido. Ah, pensé que ibas a decir que te traía un poco así como de buen ánimo o optimismo. Pues bueno, va avanzando la jornada y hoy que es viernes, bueno, es otro cantar. Puedo decir que uno siempre está más cerca de la felicidad. Siempre un pasito más cerca. Y con un día espléndido te vamos a estar actualizando toda la información del el clima, también del tránsito, la actualidad, el deporte, todo lo que ya sabes acá en Noticias a las 7. Y ahora es un buen momento para hacer los títulos. Vamos. Paro confirmado. La CGT le puso fecha a la medida de fuerza e irá al paro general el 10 de abril. Un día antes se movilizará el Congreso de la Nación para acompañar la marcha de cada miércoles de los jubilados. La Central Obrera confirmó que la UTA se sumará a la protesta, pero no hay confirmación sobre cómo funcionará el transporte el día del paro. El secretario general de la CGT aseguró además que la Central Obrera hará un acto el 1 de mayo por el Día del Trabajador. El vocero presidencial tildó a los gremialistas de impresentables. El camino del acuerdo. El presidente de la Nación le confirmó a la agencia Bloomberg que la firma del entendimiento estará lista a mediados de abril. El ministro Caputo, por su parte, aseguró que el desembolso de fondos no implica una corrección en la devaluación del peso, pero no descartó que se produzcan cambios en el esquema cambiario en el corto plazo. Todavía no hay fecha confirmada para la salida del cepo, que sigue siendo una de las demandas del sector empresario. Reunión y anuncios. La cúpula del PRO se reúne con Mauricio Macri a la cabeza luego de que se confirmaran las alianzas electorales para la ciudad y después de que se cayera la sesión de la legislatura bonaerense para suspender la PASO en la provincia. El jefe de gobierno, Jorge Macri, más temprano presenta un plan de obras en la zona de la Costanera Norte a metros del Aeroparque Metropolitano. Días de selección. La escaloneta se prepara para enfrentar esta noche a Uruguay en Montevideo por las eliminatorias sudamericanas. Si gana, se clasificará automáticamente al Mundial 2026. El sábado a la tarde ya estará en Buenos Aires para jugar un amistoso a modo de entrenamiento con la Sub-20 en Huracán para recaudar fondos para Bahía Blanca.
El martes de la semana que viene, en el Estadio River, será el turno de Brasil, que ayer derrotó a Colombia 2-1. Alan Zurita con los anuncios del jefe de gobierno en materia de transporte. Escuchamos a Jorge Macri. Porteños. Trabajamos para tener una ciudad más conectada y accesible. Hace muy poquitos días anunciamos la nueva línea F del Trambús, una obra que cambia para siempre la forma en la que nos movemos en la ciudad porque integra toda la red de subte y conecta las cabeceras de subtes. Hoy anunciamos además la construcción de una gran obra que unirá la ciudad con el río. Se trata de un túnel vehicular y un anillo peatonal para ciclistas que será un nuevo ícono de la ciudad. Con este nuevo túnel conectamos Belgrano y los lagos de Palermo con el Parque Costero y Aeroparque. Y déjenme detenerme acá un poquito en describir esta zona. Esta es una zona donde se construyó mucho en el último tiempo. Se permitieron muchísimos metros cuadrados de construcción. Todos los que viven acá en el barrio River, Bajo Belgrano, Núñez en general, saben que es una zona que colapsa con el tránsito. Además, el Club River tiene un estadio con más gente que la que recibía antes. Tenemos el Parque de la Innovación, que todavía no terminó con todas las construcciones, universidades que van a llegar. Del otro lado de la Lugones, la Ilia, todo lo que es ciudad universitaria, lo que es el distrito joven. Entonces, esta obra viene a solucionar muchos de los problemas que esta zona ya está sufriendo, que es una zona que está colapsada de tránsito. Y con todo lo que se va a seguir construyendo todavía más. Entonces, estas obras probablemente deberían haberse hecho hace algún tiempo como forma de prevenir todo este crecimiento de la ciudad. Pero hoy estamos dando un paso más en este objetivo de tener una ciudad sin barreras. Por eso invertir mirando a futuro, teniendo en cuenta las consecuencias que el desarrollo tiene, es tan importante. En hora pico te vas a ahorrar más de la mitad de tiempo en llegar desde La Pampa y Alcorta a Aeroparque, evitando el rulo de Parque Norte, Tierra Santa, y para volver más todavía, porque no va a ser necesario ir, por ejemplo, hasta el Puente La Bruna, un puente que también estamos renovando, pero que tiene, no sé, como 40 años, una infraestructura que quedó antigua también y ahora la estamos ampliando. Y mejoramos también la conectividad, como decía antes, de una zona donde se forman un cuello de botella sobre lo que se llama el puente Scalabrini-Ortiz, que en realidad es más conocido como el puente Echeverría, porque es la calle que ahí deriva. También muchos docentes y estudiantes que van a la ciudad universitaria van a poder llegar más rápido. Menos tiempo viajando, es más calidad de vida y es más tiempo para vos, y eso es lo que te queremos devolver. Además, una solución para los autos va a ser una alternativa para peatones, para runners, para ciclistas. El proyecto incluye no solo este cruce bajo esta barrera física, sino que además incluye un anillo peatonal que va a conectar la ciudad con la costa, desde donde los porteños van a poder ir caminando hasta el río. Brevemente les voy a contar en qué consiste esta obra. Pablo, nuestro ministro de Movilidad e Infraestructura, luego ampliará. El túnel se construirá acá, finalizando la traza de La Pampa, y va a cruzar por debajo de la avenida Lugones las vías del ferrocarril y también la autopista Ilia, sentido hacia General Paz. Por otro lado, el anillo peatonal que recién mencioné es un puente elevado como si fuera una corona que une los dos lados, también pasando por arriba. Va a contar ese puente con un mirador panorámico desde donde se va a poder disfrutar varias vistas de nuestra ciudad, especialmente esa actividad ya casi identitaria de la familia, como son los despegues y aterrizajes de Aeroparque. Imaginemos este puente como un nuevo ícono urbano, y así lo pensamos, como es la Floral y Genérica o el Puente de la Mujer, una intervención en el espacio público para mejorar su uso y generar un nuevo atractivo de la ciudad.
Este proyecto, quiero contarles que es ganador de un concurso internacional que abrimos con expertos de todo el mundo, donde presentaron propuestas muy innovadoras, y después la van a ver. A partir de una evaluación técnica seleccionamos lo que aportaba más valor en cuanto a 4 aspectos claves, diría yo: transporte, espacio público, seguridad y conectividad. Esta es una inversión de más de 50.000 millones de pesos con un proceso de licitación que abrimos este año y una obra que esperamos terminar en esta gestión. Vamos a seguir trabajando continuamente con expertos y asociaciones de arquitectos, los colegios de ingenieros de la ciudad y en diálogo permanente con los vecinos para que la obra se desarrolle sin contratiempos y cumpla siempre con el objetivo que nos propusimos, que es mejorar y facilitar la vida de los vecinos. Más viaductos, más puentes peatonales, más espacio público, menos obstáculos. Son hechos que responden a un objetivo claro: tener una ciudad moderna y sin barreras. Una sola ciudad conectada que crece y fluye con más infraestructura y con más movimiento. Eliminamos obstáculos físicos y facilitamos el acceso al río, recuperamos espacio público y hacemos que la gente pueda moverse de una forma más ágil, rápida, para ir a trabajar, estudiar o simplemente para disfrutar de Buenos Aires. Nosotros no hacemos anuncios vacíos. Cada obra que prometimos la hicimos y cada nuevo proyecto que anunciamos tiene detrás una planificación, inversión y compromiso. Muchísimas gracias por escucharme y los dejo con Pablo Bereciartúa, que les dará más detalles. Y hoy además quiero aprovechar este momento para concientizar. Vení, Pablo, vení. Hoy es el día del síndrome de Down, así que tomemos todos conciencia de eso y todos los que puedan pónganse medias de distinto color para festejar y poner en valor la diversidad. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Jorge. Muchas gracias. Estamos muy contentos, como decía el jefe de gobierno, por esta decisión. Esta es una de esas obras que se pensó y que va a tener un impacto muy positivo en la ciudad. Sí, buen día, ministro. Daniel Castaño, TV Pública. 2 preguntas, si me permite. La primera, los plazos de finalización de esta mega obra. Y la segunda, en un momento del país en general, donde la obra pública está bastante detenida, ¿cómo consigue su ministerio los recursos y cómo los maneja y los gerencia estos 50.000 millones de pesos a que hacía referencia el jefe de gobierno para la realización de esta, insisto, mega obra? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La obra la vamos a licitar este año. El objetivo es licitarla en los próximos meses, en el mes de septiembre, y vamos a iniciar la obra. Nuestro objetivo es en febrero del año 26. El plazo que tenemos previsto para completarla es de 20 meses, así que esperamos tenerla en funcionamiento hacia finales del año, hacia finales de esta gestión, digamos. Ese es nuestro objetivo. Respecto de los recursos, creo que es una oportunidad para decirnos a todos nosotros la importancia que tiene la administración de los recursos. La ciudad puede hacer esto porque viene de años de una administración prolija, una administración seria, porque tuvo superávit en el año 24 y porque además hay una decisión política de asignar los recursos a soluciones de mediano y largo plazo que son las que verdaderamente cambian la ciudad. Hola, buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental. Le quería preguntar, hablaba el jefe de gobierno también, aparte de lo que es la movilidad, la conectividad, la accesibilidad, ¿qué va a pasar con la seguridad en esta zona que también es bastante compleja, principalmente cuando cae la noche, y pensando en los chicos que están cerca de Ciudad Universitaria, el ferrocarril? Es también una pregunta que contemplamos en el diseño del proyecto. Este proyecto va a traer incluido iluminación, va a traer incluido también en las sendas peatonales, en las sendas para ciclistas, infraestructura que da seguridad, no solo en términos de movilidad, cómo nos movemos, no tener barreras y no tener interrupciones o situaciones que nos puedan generar peligro, sino que también va a dividir los flujos. Vamos a separar el flujo vehicular y el flujo del transporte público, vamos a también independizar el flujo de la autopista como tenemos ahora, que estamos a nivel, acá tenemos un parque a nivel,
al generar un paso bajo nivel, un puente bajo nivel y una corona que le llamamos este círculo que es de gran diámetro, va a ser una obra identitaria, como decía recién Jorge, para la ciudad. Imaginen que este círculo que vamos a construir tiene 140 metros de diámetro y va a transformarse en una pasarela que también va a ser iluminada, va a ser segura para poder atravesar naturalmente esta barrera que hoy es la autopista y el ferrocarril y para poder vincularnos con una ciudad que continúa... Bueno, estamos escuchando en este momento entonces el anuncio y las precisiones que está ofreciendo el ministro Bereziartúa sobre estas dos obras que se van a realizar entre Belgrano y la zona de Aeroparque. Alan, precisemos, un paso a nivel, un túnel y además este anillo que veíamos naranja que el jefe de gobierno ya lo presentó como un nuevo ícono visual de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Damián. Va a ser un túnel desde La Pampa, a la altura donde estamos en este momento. Va a cruzar por abajo de la autopista Lugones, o de la avenida Lugones, mejor dicho, del ferrocarril y también de la autopista Ilia. El anillo peatonal, dijo el jefe de gobierno, que va a ir por arriba. El costo aproximado de la obra es de 50.000 millones de pesos. Lo que dijo Macri es que se espera que termine durante su gestión y lo que acaba de detallar el ministro Bereziartúa es que va a comenzar, o por lo menos la intención es que comience en febrero del año próximo, es decir, 2026, y que la duración puede ser de aproximadamente 20 meses. Insistimos, son 50.000 millones de pesos, ¿sí? El valor de toda esta obra cuya licitación ya está abierta y los plazos de tiempos son los que mencioné recién, 20 meses aproximadamente. Esto es el barrio porteño de Belgrano, estamos a pocos metros de lo que es el Puente La Bruna, de Ciudad Universitaria. Bueno, durante su exposición Jorge Macri dejó en claro que no solamente va a traer beneficios a nivel movilidad vehicular, sino también para docentes, estudiantes que van a Ciudad Universitaria, que se movilizan en líneas de colectivo, en las diversas líneas de colectivo que pasan y también recorren todo este trayecto. Insistimos, este túnel desde La Pampa cruza por debajo de la Lugones, ferrocarril Ilia, la autopista Ilia, perdón, y el anillo peatonal será por arriba con la infraestructura que estamos observando de fondo mientras termina ahora la exposición del ministro Bereziartúa. 50.000 millones de pesos el costo de esta obra y de una duración de aproximadamente 20 meses. Me estoy anticipando por ahí un poco, pero las dificultades de tránsito que va a haber en la zona mientras transcurre la obra durante esos 20 meses. ¿Con el túnel? ¿Con la obra del túnel? Y particularmente con la obra del túnel. Me imagino que el anillo ese es menos traumático, pero el túnel va a ser bravo. Y lo que prometió el jefe de gobierno es que esto va a reducir en un 50% el tiempo para ir, por ejemplo, de Belgrano a Aeroparque, que hoy se congestiona un montón. Claro. Y algo que lo explicaba el jefe de gobierno, creció muchísimo la zona. Y también, cada vez que hay un espectáculo en la cancha de River, básicamente eso. Y claro, al haber más espectadores, hay muchísimo más tránsito. Y previendo las obras que se van a finalizar en el Parque de la Innovación, que todavía tiene muy poquito desarrollo, cuando esto avance va a tener una afluencia incluso de estudiantes, porque va a ir una parte que es de la UBA, por lo tanto va a sumar tránsito a la zona. Esto entonces va a ayudar a descomprimir la zona. 20 meses sobre finales del 2027, entonces, esta obra que se está anunciando esta mañana. Y ahora hablando, dije estadio. Dijiste estadio y yo también relacioné inmediatamente estadio, espectáculo deportivo a beneficencia. Está Bruno Guiso en la cancha de Huracán porque ahí se están vendiendo las entradas para el partido de la selección, el amistoso que van a jugar. Buenos días, Bruno. Buenos días, Damián, Virginia. Espectáculo informal, pero espectáculo al fin, porque los campeones del mundo dirán presentes mañana a las 17 horas, un amistoso entre la selección justamente y la sub-20 para, bueno, recaudar fondos para el Hospital Pena de Bahía Blanca, uno de los edificios más afectados por el temporal, recordemos, y por supuesto la gente vino a retirar las entradas. A partir de las 9, en aproximadamente una hora, van a abrir las boleterías aquí en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en el Palacio, uno de los estadios más lindos de la ciudad de Buenos Aires.
va a abrir a las 9 hasta las 18 y también van a estar disponibles de 9 a 14 mañana sábado. Como dijimos, el Hospital Pena, uno de los más afectados, allí irán todos estos fondos. La venta de entradas comenzó el miércoles a las 12 del mediodía y se agotó en tan solo media hora. Todas las plateas quedaron agotadas, tanto el sector Más Antonio como el sector Houseman quedaron agotadas. Todavía siguen quedando algunas populares, pero la realidad es que tuvo mucho éxito. Entradas que iban entre 20.000 y 30.000 pesos. 30.000 las plateas, 20.000 las populares. Vamos a ver cómo está la fila en este momento. Ya nos agregaron desde aquí que en breve van a colocar un vallado. Ya están algunos oficiales de la policía de la ciudad, por supuesto, encargados del control de la situación. Bueno, la fila ya va tomando color. Vemos a la gente que está esperando. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Buen día. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos? De San Miguel. De San Miguel. ¿Qué entrada sacaste para venir a ver a la selección? Popular, ¿no? Popular sacamos. Popular. Ya no había... O sea, quisieron sacar platea y ya no había. Claro, ya no había. Se agotó al toque. Bueno, ¿y cómo, qué sentís, aparte de ver a la selección, estar colaborando para los afectados de Bahía Blanca? No, muy bien, me parece muy bien lo que hicieron, así que bueno, acá colaboramos y aparte está cerca y ya hace mucho que no veíamos a la selección también y está bueno. ¿Sos de venir a ver a la selección? A ver, cuando se puede, sí, depende de la entrada también porque está... Así que bueno, nada. Muchas gracias. No. Bien, seguimos recorriendo un poco más, fíjense, cada vez que, ya más cerca de las 9 de la mañana, la fila empieza a tomar otro color, si se quiere. Vemos mucha gente, cerca de las 7:30, 8 menos cuarto, ya había 10, 15 personas y ahora ya estamos llegando, por ejemplo, al sector de las plateas. Comenzamos en el sector donde suelen entrar los hinchas de Huracán a la Popular y ahora estamos en el sector Más Antonio, como dijimos, uno de los sectores que fue de los primeros en agotarse. A ver, vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas que están por aquí. Buen día. ¿De dónde sos? De Avellaneda. Avellaneda. ¿Qué te genera venir a ver a la selección y aparte ayudar a la gente de Bahía Blanca? Bueno, ayudar nada, ya ayudamos con ropa y cosas de cama. Y nada, venir a traer a mis hijos, que es la primera vez que van a ver a la selección. ¿Cuántos hijos? 2, mellizos de 13 años. ¿Y a qué sector vas? A la Popular. Sí. ¿Estás contenta? Sí. Muchas gracias. Bueno, algunas de las personas que se acercan aquí a hablar con nosotros, como dijimos, desde las 9 hasta las 18 las boleterías abiertas y mañana de 9 de la mañana hasta las 14, porque por supuesto a las 17 comenzará este encuentro de carácter informal. Va a ser un picado, como se dice vulgarmente, entre la selección argentina, la selección mayor y la sub-20, para justamente recaudar fondos para la gente de Bahía Blanca. Sí, Bruno, es una especie es un entrenamiento en realidad, porque la selección juega hoy, tiene que hacer un trabajo regenerativo para llegar en buenas condiciones a Brasil, así que va a haber parte de entrenamiento, fútbol, tenis, algún trabajo liviano, algo de fútbol, pero también la idea es la cercanía, ¿no? La cercanía de la selección argentina con el hincha que puede ir a la cancha de Huracán, como decía el que entrevistaste, y por ahí no puede ir al Monumental. Para quedar también en claro, el canje de entradas para Argentina, Brasil, no es ahí en Huracán, sino es mañana, el domingo y el lunes, de 9 a 15 en el Estadio Monumental. Los que compraron la entrada para Brasil tienen que retirar en la cancha de River, un pequeño detalle como para no confundir demasiado. Así es. Bueno, nosotros nos vamos a quedar aquí un rato más y esperando también la llegada de más personas aquí justamente en el estadio Tomás Adolfo Ducón. Mucha gente contenta y por lo que vos marcabas también, Diego, de poder de alguna manera ver a la selección y bueno, en una fecha FIFA, jugando hoy con Uruguay, el martes con Brasil, bueno, la gente también se da la oportunidad al menos de observar a los campeones del mundo y también a los que van a llegar, que también son muy buenos jugadores. Muchas gracias, Bruno. Por supuesto vamos a estar de cerca siguiendo a los hinchas. Yo me quedé pensando en esa mamá que iba a llevar por primera vez a sus mellizos de 11 años a ver a la selección. Los ves jugar a lo que sea. Es eso, al ping-pong, ya te emociona. Sí, digamos. Claro, es eso. Gracias, Bruno. Y las tormentas en las últimas horas han provocado algunos inconvenientes graves en la provincia de Mendoza. Miren estas imágenes, corresponden a la Ruta Nacional 7. Violento accidente y además caída de material rocoso. Uno de ellos, una luz.
completo, con agua, barro y piedras que arrasó con la Ruta 7. Son las intensas lluvias de las últimas horas que han dejado en algunos casos más de 50 milímetros en alta montaña. Y la Ruta 7 en varios sectores, a la altura del kilómetro 1130, antes de llegar al túnel número 10, produjo 2 aludes que cubren en la actualidad media calzada. Miren la cantidad de agua sobre el terreno que filmaron algunos vehículos en la tarde de ayer. Se circula con precaución en toda la zona. Recordamos que hay alerta meteorológico extendido para las próximas 48 o 72 horas en la región de Cuyo. Hay cortes y cierre al tránsito en el sector de Los Árboles y también en Uspallata. Las rocas y la tierra sobre la calzada obstaculizaron hasta media calzada y tuvo que trabajar personal de Gendarmería Nacional. No hubo heridos. Las precipitaciones de ayer y anoche ya cesaron y se espera la producción de nuevas tormentas para las próximas horas. Recuerden que hay alerta meteorológica. Momento de hacer una breve pausa, ya volvemos. Último bloque de noticias a las 7 de este día viernes. Agradable viernes. Súper lindo. Que no te engañe, porque el fin de semana no va a ser como hoy. Bueno, tampoco va a estar tan mal. Algún chubasco el domingo por la mañana y después a brillar. Sí. A brillar, mi amor. El y a lunes no saltar tanto. y a cantar. Por supuesto, todo eso es lo que tenemos por delante. ¿Vamos a hacer los títulos? Vamos. Paro confirmado. La CGT le puso fecha a la medida de fuerza e irá al paro general el 10 de abril. Un día antes se movilizarán al Congreso de la Nación para acompañar la marcha de cada miércoles de los jubilados. La Central Obrera confirmó que la UTA se sumará a la protesta, pero no hay confirmación sobre cómo funcionará el transporte el día del paro. El secretario general de la CGT aseguró además que la Central Obrera hará un acto el 1 de mayo por el Día del Trabajador. El vocero presidencial tildó a los gremialistas de impresentables. El camino del acuerdo. El presidente de la Nación le confirmó a la agencia Bloomberg que la firma del entendimiento estará lista a mediados de abril. El ministro Caputo, por su parte, aseguró que el desembolso de fondos no implica una corrección cambiaria. En el corto plazo todavía no hay fecha confirmada para la salida del cepo, uno de los reclamos del sector empresario. Reunión y anuncios. La cúpula del PRO se reúne con Mauricio Macri a la cabeza luego de que se confirmaran las alianzas electorales para la ciudad y después de que se cayera la sesión de la legislatura bonaerense para suspender las PASO en la provincia. El jefe de gobierno Jorge Macri anunció hace instantes una obra de un túnel vehicular que unirá a Belgrano con Aeroparque y además un anillo peatonal en la cabeza de Aeroparque para que también puedan transitar peatones y runners. Días de selección. La escaloneta se prepara para enfrentar esta noche a Uruguay en Montevideo por las eliminatorias sudamericanas. Si gana, se clasificará automáticamente al Mundial de 2026. El sábado a la tarde ya estará en Buenos Aires para jugar un amistoso a modo de entrenamiento con la Sub-20 en Huracán para recaudar fondos para Bahía Blanca. El martes de la semana que viene, en el Estadio River, será el turno de Brasil, que ayer derrotó a Colombia 2-1. Hablemos del pronóstico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires en detalle, porque tiene novedades para este fin de semana largo. Hoy viernes ya tenemos el cielo parcialmente nublado con 23 grados de temperatura, así iniciamos la mañana. Ya está subiendo claramente y tenemos otra jornada de calor con 32 grados
para esta tarde. La humedad baja hace que no tengamos sensación térmica y hacia el final del día habrá un poco más de nubes, pero todavía está muy templado. Es momento de hablar del fin de semana largo. Mañana comenzamos todavía con calor y el cielo parcialmente nublado. Mínima de 23, máxima de 31 grados con el cielo parcialmente nublado. Y ahora sí, el domingo se oscurece el cielo, aparecen los relámpagos y será una jornada de lluvias y tormentas. Mínima de 20, máxima de 24 grados. Fíjense ya cómo las temperaturas comienzan a descender. El lunes, mínima de 17 y máxima de 23. Continúan los chaparrones, el viento del sur y del este que provocará mucha humedad. Yo sé que no te di buenas noticias para este fin de semana largo. Cambia un poco los planes, más pelis, más adentro de casa. De todas maneras, es un fin de largo para descansar. Abrimos la ventana a la ciudad de Buenos Aires. Allí lo tenemos sol en cámara porque hay sol en toda la ciudad. La temperatura máxima para hoy, 32 grados. No se me quita, esto no se me quita. El sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene. Fue sin... Ay, se complicó esta mañana. Ya llevamos 7 siniestros viales. El más importante se dio en autopista 25 de Mayo. Tenemos que hablar de un choque múltiple entre 4 vehículos. Esto ocurrió justamente en la 25 de Mayo, a la altura de Huergo, sentido al centro. De hecho, tuvo que descender el helicóptero sanitario para trasladar a las personas heridas, 2 de ellas derivadas al Hospital Santoyani y otros 2 menores vía terrestre hacia el Hospital Ramos Mejía. Ya reanudó la circulación, ahí vemos los vehículos que participaron de este choque, el típico choque en cadena por ir muy pegados, no respetar la distancia de seguridad correspondiente en horario pico, la gente va apurada, uno frena de golpe y se sucede justamente, ocurre el famoso choque en cadena. En este caso, en plena autopista 25 de Mayo, sentido hacia Huergo, el operativo del SAME, la policía de la ciudad y AUSA, todavía hay demoras y restricción de calzada, sentido hacia la zona del Bajo. Y tenemos otro choque en la Perito Moreno, a la altura de Avenida Eva Perón. Muy complicadas las autopistas urbanas a esta hora de la mañana. Sumamos otro siniestro vial en Avenida Lugones, allí en la zona de Núñez. Ahora sí, repasamos los cortes, la información que tenés que saber antes de salir de casa. Avenida Corrientes y Pueyrredón, allí tenemos reducción de carriles. Ojo, porque la zona de Valvanera está muy complicada. Corrientes entre Pueyrredón y la calle Castelli. Además, continúan los trabajos en Avenida Elcano, totalmente cerrado el tramo que va entre la calle Delgado y Zapiola. Avanzamos para decir que justamente el fin de semana tenemos horario pico en las autopistas urbanas que va desde las 11 de la mañana hasta las 15 sentido provincia y de 17 a 21 en la mano que va hacia el centro. Recuerden que en estos horarios el peaje cuesta más caro. Y el Paseo del Bajo, que se habilita para vehículos particulares desde hoy a la hora 22 hasta las 5 de la mañana. Por ser lunes, seguramente se va a extender hasta las 5 de la mañana del día martes, porque recordemos que el día lunes es feriado. Te recuerdo, eso sí, el peaje cuesta casi 5.300 pesos. ¿Qué más tenés que saber para este fin de semana largo? Que la línea B de Bueno extiende su horario nocturno hasta la 1:30 de la mañana y que las estaciones habilitadas para viajar son Juan Manuel de Rosas, La Croce, Dorrego, Medrano, Callao, Pellegrini y Alem. Así que toda la información para este fin de largo y las estaciones de subte que continúan cerradas por obras
de Renovación Integral, Lima de la A, Pueyrredón de la B y Palermo de la D. Próximamente van a cerrar Uruguay y Carlos Gardel de la línea B de Bueno, así que vamos a seguir de cerca esta información. A esta hora de la mañana, afortunadamente, los trenes, los subtes y el premetro con los horarios programados. Muchas gracias, Laurita. Y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en la interna del Partido Justicialista. Esto tiene que ver con el cronograma electoral de este año. No nos olvidemos, hace unos poquitos días, el gobernador bonaerense Kicillof anunció que pretendía eliminar las PASO en la provincia de Buenos Aires y le pidió a la legislatura que se apure. Claro, porque el calendario electoral obviamente con o sin pasos se modifica sustancialmente y además está lo que viene después de la suspensión de las pasos, que es eventualmente decidir un desdoblamiento, pero para eso parece que a Kicillof todavía le falta un montón. Le falta un montón porque de hecho habían convocado una sesión en la legislatura bonaerense para el día de ayer, la convocó el presidente de la Cámara, Alexis Guerrero, recordemos, era el ministro de Transporte del gobierno de Alberto Fernández, masista, convoca y, por supuesto, no se esperaba que el oficialismo de la provincia, es decir, el bloque de Unión por la Patria, eran los primeros que iban a ir a sentarse en sus bancas. Son 37 los diputados provinciales de Unión por la Patria y solo fueron 10. Poquitos, ¿no? Poquitos. Estaban ocupados. No fueron ni los masistas del propio bloque de Guerrero, ni tampoco los que responden a Cristina Fernández de Kirchner, el bloque de la Cámpora. Sí fueron los libertarios, que tienen ganas de suspender las PASO a nivel nacional, un sector de los radicales, que comparte la estrategia, otros quieren ir a las PASO, y después la coalición cívica, que también estaba de acuerdo. En esa discusión, claro, el oficialismo intentó dar una explicación, porque había uno de los libertarios... Como si hiciera falta. Sí, claro. Como si hiciera falta, quisieron dar una explicación. Sí, absolutamente, porque la explicación técnica que se dio por qué no bajaron es porque no les gusta el proyecto que estaba en discusión y que querían discutir otro. Pero lo cierto es que lo que está en discusión es quién arma las listas, ¿no? De hecho, históricamente, Cristina tenía la lapicera, ahora el que quiere tener la lapicera es Kicillof. Y en definitiva, esto se trata de una inocultable y mega interna política, porque es la primera vez que alguien dentro del propio espacio y encima un ahijado político enfrenta tan abiertamente a la expresidenta. Ayer la diputada que responde a Kicillof en la bancada de Unión por la Patria, de ese grupo de 10, la vocera de ese espacio, Susana González, hablaba, porque ellos estaban ahí, de coherencia y los demás tendrán que explicar por qué no estuvieron. Sí tengo coherencia. Hace 7 años que soy diputada de esta Cámara y me caracterizo por la coherencia. Estoy acá. Los que no quisieron bajar sabrán por qué no. Lo que nosotros tenemos en claro es que de acá al 27, la política, no el circo, la política tiene que juntarse, tener reunión de comisión y tratar de tener el instrumento que nos está demandando los bonaerenses. Los bonaerenses. Esa es la posición que nosotros venimos a fijar acá. Podría decir muchas cosas, pero no le quiero dar el gusto a ningún neófito que no sabe ni hablar y me quiere venir a correr por derecha. Ni por derecha ni por izquierda. Las internas del oficialismo las va a resolver el oficialismo. Cuando hablaba de los neófitos, estaba hablándole a Agustín Romo de la Libertad Avanza, que había hablado antes que eso, decía, estamos acá en esta situación por la interna del justicialismo y le estaba costando hablar. Caramba. Literal, le estaba costando leer. Por eso la respuesta de los neófitos, que en un momento también le dijo, no saben ni leer, no saben hablar. Lo cierto es que también la tensión que se veía a González expresaba la tensión interna del espacio, precisamente por la estrategia electoral, por las candidaturas y también por el liderazgo hacia el 27. Cuando hablaba del 27, hablaba del 2027. Claro. ¿Quién va a ser el representante de ese espacio? Y de hecho, lo que estaba expresando es la fractura interna del PJ, que no solamente se vio ayer en la legislatura bonaerense, esta misma semana lo vimos también en el Congreso Nacional y también en la Casa Rosada. A ver,
solo para volver un segundo a esa foto de el ministro de Economía con los gobernadores, que este fue un paso. Unas horas más tarde de esa foto, que nosotros vimos en la votación de un sector del PJ acompañando al gobierno y otros que se fugaron para no votar en contra de Cristina Fernández, pero para acompañar al gobierno, también ocurrió una cosa. En el Senado de la Nación, 4 senadores de Unión por la Patria decidieron romper con el bloque y armar otro bloque. Uno de los senadores, Andrada, es de Catamarca, responde a uno de los gobernadores que había estado en la Casa Rosada. Los otros, Saladino, que es de San Luis, que está muy enfrentado con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Carolina Moisés de Jujuy, que directamente emitió un comunicado diciendo no queremos más a Cristina en la conducción de PJ. O sea, sin ninguna discusión sobre el tema. Y después Fernando Rejal de La Rioja, que ya sabemos, el gobernador de La Rioja intentó disputarle quintela a Cristina el liderazgo del PJ. Ahí hay un espacio, pero que es la primera vez que se formaliza una ruptura, ya no voto y me escondo, una ruptura de la bancada. Y que decíamos que se había traducido, lo de esconderse es por lo que había ocurrido unas horas antes en la Cámara de Diputados, pero se está notando que el PJ está en plena discusión de la conducción, pensando en el 2027, como decía González, Susana González quiere que Kicillof sea candidato a presidente de 2027. Sí, sin duda, por primera vez en los últimos 20 años, el PJ cuestiona y cruje por precisamente cuestionar el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, que tendrá que, por primera vez, otra vez, revalidarlo ante el partido, y en la provincia de Buenos Aires particularmente. Bueno, Kicillof tiene, en definitiva, también su territorio, porque también hay intendentes históricamente peronistas, del peronismo anterior al kirchnerismo, que también probablemente ven la oportunidad de hacer a un lado o correr a la conducción de Cristina Fernández. Y el gobierno aprovecha para meter el dedo en la llaga del justicialismo. Ayer el jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló precisamente sobre las reacciones que tiene Cristina Fernández a propósito de estos movimientos internos. Lo que está demostrado es que la expresidenta no domina el justicialismo. Yo creo que eso la pone nerviosa y quiere generar estas posiciones de supuesto cuestionamiento al gobierno por algunos grupos y cierta violencia. Por supuesto que la veo activa. Ella está conduciendo por lo menos una parte del justicialismo. Ahí he visto que se rompió una parte del bloque de senadores. Sí, 4 senadores armaron otro bloque. Que no. Por ahora serán esos 4, por ahí aparece otra ruptura. Hay mucha gente del justicialismo que no está de acuerdo con la conducción de Cristina Kirchner, ¿no? Y veo que se están sucediendo este tipo de hechos porque creo que hay mucha gente que no está conforme con su conducción política y esto va a generar seguramente ruptura. Francos ahí habla de el Che Milei, y es precisamente tal vez el Che Milei lo que molesta tanto en un sector del peronismo, porque el Che Milei es un juego que al gobierno le conviene, porque todo el tiempo le sirve para mostrar que enfrente está el kirchnerismo y enfrente está Cristina, lo que a su base de votantes, bueno, obviamente lo espanta porque no la votan, sino todo lo contrario. Y a Cristina también le conviene porque en definitiva le da centralidad y la ubica como la líder de la oposición, y eso obtura eventualmente que surjan otras figuras que quieren competir ese liderazgo y eventualmente tener mayor chance que el kirchnerismo a la hora de enfrentar al gobierno. Exactamente. De todos modos, Milei lo eligió a Kicillof para poner la vereda enfrente. Digamos, cuando elige a un dirigente del PJ, en vez de responderle al Che Milei de Cristina, lo ataca a Kicillof. Lo vimos con Bahía Blanca, lo vimos con el tema de la marcha, ¿te acordás del orgullo? Que lo usó en el discurso del 1 de marzo. El gobierno prefiere, de hecho, en la interna, jugar para inflar a Kicillof, que también, por supuesto, eso le debe molestar bastante a Cristina Fernández. Sin ninguna duda. Así está el peronismo por estos días. Y vamos a hablar de Diego Maradona y del juicio por su muerte, porque ayer hubo un nuevo día clave en la audiencia, porque declararon los médicos que fueron a socorrer y a intentar reanimar a Diego Maradona apenas, se descompensó. Ahí estamos viendo las imágenes de Colin Campbell. Él es un vecino del barrio donde estaba viviendo Maradona en esta presunta internación domiciliaria.
Y a él lo llamaron desde la garita de seguridad para decirle que Maradona se había descompensado, si podía ir rápido al domicilio. Dijo que no lo había visto anteriormente a Maradona, pero como es médico, bueno, fue a cumplir su labor, intentó reanimarlo y dijo que ya Maradona, cuando él llegó, no tenía signos vitales desde hacía un tiempo largo. No supo precisar cuánto tiempo, pero aseguró esto, que no era algo tan reciente. También dijo, bueno, otras cosas que podrían complicar al resto de los imputados, como a Agustina Kosachov, la psiquiatra de Maradona, y a Leopoldo Luque, el médico neurólogo, además de a los encargados de la internación domiciliaria, porque, por ejemplo, dijo que en el lugar no había elementos médicos para auxiliar a Maradona, como por ejemplo un desfibrilador. Recordemos, estaba internado, era una internación domiciliaria, no era una casa donde podría haber elementos médicos o no, era una internación domiciliaria, por eso entienden que podrían encontrarse este tipo de elementos y que la temperatura del cuerpo de Maradona no estaba muy baja y no coincidía con la de alguien que estaba en buenas condiciones, como dando a entender esto que Maradona ya se había muerto hacía unos minutos cuando él llegó al lugar. Quien también declaró fue, bueno, el Juan Soto, el guardia de seguridad que fue el encargado de llamarlo, y otro médico, Juan Carlos Pinto, el médico que acudió al lugar con una ambulancia de Más Vida y también intentó reanimar a Diego Maradona, y luego de su declaración habló en los medios. Había diferencia de temperatura en el corporal. Nada. Entre lo que le habían dicho y lo que usted notó. No, entre lo que tiene un paciente normal o recién fallecido y un paciente que falleció en tiempo. ¿Usted realizó todas las maniobras necesarias desde el punto de vista médico con los aparatos? Las maniobras son las maniobras habituales en un paciente, lo que se llama asistolia, que no tiene actividad eléctrica, y es eso nada más. Bueno, escuchábamos al médico, su declaración coincide con la del otro médico. Desde hacía un rato no habría signos vitales y la temperatura no coincidía con la de una persona recién fallecida. Bueno, para vos, Virginia, especialmente, que estás contenta que es viernes, ya tenemos planes. Mira, vamos a repasar antes de irnos. Te dejo 3 planes, mira. Esenciales, Rodrigo El Potro, sábado a las 20 horas en el Palacio Libertad. También va a estar el domingo. Es una serie de shows que, bueno, se llaman Esenciales, donde hacen tributos a diferentes artistas populares. Esta vez es el turno de Rodrigo, el cuartetero que falleció en el 2000. Las entradas son gratuitas, las podés retirar a través de la web, haces tu reserva a partir de las 14 horas. Otro plan para mañana. Mira, carne, festival de parrillas, ese me cabe, sábado y domingo. Acá dijeron todos, fue unánime. Creo que a lo de Rodrigo parecemos los diputados. De 12 a 0 horas en el hipódromo de Palermo. La entrada es gratuita, va a haber varios puestos, va a haber food trucks y vas a poder disfrutar todo lo que pueda entrar en una parrilla. Desde asadores, choripanes a mí me gusta clásicos, crudito. gourmet, de todo. ¿Este te gustó? Ese me gustó. Este les gustó, Bueno, lo voy a encontrar también, ahí. pero esto ya es otra cosa. Y para los más chiquitos, Pica Pica o la Caracola, el sábado y domingo a las 11 y a las 15 en el Teatro Ópera. Ellos son una banda musical de niños que tiene origen en Madrid y ahora llegan a la Argentina para que todos podamos cantar al ritmo de los más chiquititos. Bueno, tenemos el fin de semana completamente organizado y con la comida también organizada. Eso es un montón. No querían esas costillas. No cocino. ¿Cómo se come? Casi que le compiten a las medialunas de Luciano. Bueno, claro, no, es que primero el asado y a la tarde el mate con la medialuna, o a la mañana el desayuno y después el asado. Combinalo como quieras. Nosotros empezamos a retirarnos. Volvemos el lunes a las 7. En punto. Que tengan muy buen fin de semana.